para que no se nos quede nada en el tintero. Y la idea es que podamos iniciar y las dos personas que pues, se nos integren en el camino, pues que se sumen y puedan repasar ahí el material. Así es que bienvenida y bienvenido de nuevo y muchísimas gracias. Listísimo. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación del profesor. Siempre lo hemos apoyado con diferentes mecanismos. Hoy estamos acá. Vamos a compartir un poco del conocimiento que se ha desarrollado en Auge y cómo lo hacemos al estilo Auge. Bueno, para presentarme, mi nombre es Sofía Miranda, yo soy gestora de emprendimiento en Auge, de formación soy ingeniera en biotecnología, entonces dentro de Auge me dedico mucho a los proyectos de base científica y tecnológica y bueno, acá me acompaña mi compañero Roberto, que si quieres Roberto te presentas. Claro, sí, hola, buenas tardes, muchísimo gusto. Yo soy Roberto Guillén, yo estuve en AUCR y estudié dirección de empresas, entonces tengo un poco más el lado de la parte administrativa. Antes de entrar a Auge, estuve más en el lado de las finanzas, análisis financiero, entonces eso es lo que quiero compartirles un poco ahora. Siempre, de verdad, desde la perspectiva de emprendimientos, que es muy distinto a empresas ya mucho más grandes, ¿verdad? En otra etapa de su vida. Entonces, muchísimo gusto. Okay, bueno, por aquí veo que ya se conectó una nueva compañera. Voy a compartir pantalla y nada más me confirman si pueden ver el, la PPT. Ahí. Sí, se puede. Sí, Ok, sí, se puede. genial. Muchísimas gracias. Ok, ahí me podrían levantar la mano los que saben, conocen algo de Auge. ¿Han escuchado de Auge? Sé que hoy andaba en la U y creo que vi ese logo en uno de los cafecitos que hay, Ajá, los hangares, ¿qué se llama? hangares. Ajá, vi el logo hoy, de hecho hoy lo vi, y yo, qué raro. Yo pensé que los cafés se llamaban hangar porque dice auge y lo acabo de ver. Ok, ok. Bueno, para contarles contexto de esos cafés, ese es un microemprendimiento de la Universidad de Costa Rica que fue apoyado por Auge en su momento. Bueno, la idea es como retomar esos puestos de café con otras dinámicas, pero bueno, ahí estamos planteando algo. Y entonces, bueno, vamos a ver. Dado eso, que no conocen mucho de Auge, yo les voy a contar un poquito, o sea, un segundo porque me adelanté. ¿Qué somos y por qué es relevante que estemos aquí? Bueno, nosotros dentro de la Universidad de Costa Rica pues somos una comunidad que incuba proyectos de innovación e impulsamos organizaciones vamos a ver, organizaciones dinámicas, con un perfil dinámico. Ahorita vamos a explicar más qué significa dinámica. Y contribuimos con el desarrollo y sostenibilidad de los mismos. Nosotros dentro de la universidad, básicamente en palabras simples, apoyamos emprendimientos que tengan una base científica, tecnológica, que tengan innovación y que estén enmarcados en un perfil de emprendimiento dinámico y les ayudamos a que tengan mayor probabilidad de éxito. Entonces, bajo este concepto de que nosotros apoyamos emprendimientos y que queremos acompañarlos con diferentes metodologías y para que los emprendimientos lleguen a tener éxito, nosotros pues nos vinculamos con ellos por medio de la creación de una comunidad que apoya con diferentes herramientas a que estos tengan éxito. Entonces, el día de hoy estamos aquí para compartirles un poco de esas metodologías que nosotros usamos para que precisamente esos emprendimientos dinámicos con este componente de innovación, que son escalables, etcétera, tengan éxito. Dentro de las cosas que vamos también a mencionar a lo largo de la presentación, pues nos reflejamos con estos valores, pues nos tenemos que enfocar, tenemos que experimentar para aprender. También nos apalancamos con distintos talentos. De hecho, bueno, en Auge hay como una diversidad interesante de los perfiles que trabajamos. Bueno, yo soy biotecnóloga, hay diseñadores, está Roberto que nació yo en finanzas, entonces eso es algo clave. Colaboramos, entonces el día de hoy estamos colaborando con ustedes y así nos vinculamos con la universidad y no solo con la universidad, también con entes externos y muy importante, asumimos los retos con entusiasmo. Entonces,
Hay dos tipos de emprendimientos que podemos clasificar en forma general, que son los que nacen por alguna necesidad, son de subsistencia y los conocemos más como emprendimientos tradicionales. Por ejemplo, los que tal vez vemos en ferias, que son pues cabezas de familia, que están vendiendo algún producto o servicio para su subsistencia, y están los emprendimientos que nacen por una oportunidad. Hay un conocimiento previo de cierta tecnología, de cierto, digamos, área académica, y entonces se visualiza una oportunidad para emprender. Estos emprendimientos tienen alto impacto, son dinámicos, pueden llegar a escalar, tienen componentes de innovación y nosotros nos enfocamos en esos emprendimientos. Justamente dentro de la universidad, estudiantes como ustedes, investigadores, docentes, etcétera, cumplen esas características de obtener la posibilidad de crear esos emprendimientos de base de conocimiento, de base de innovación. Entonces también estamos acá para motivarlos a que ustedes creen ideas que eventualmente se puedan convertir en estos emprendimientos dinámicos que AOGE va a apoyar. Entonces, bueno, esos son números de la realidad del emprendimiento en nuestro país. Hay una tasa de mortalidad pues bastante alta, 78% los primeros 3 años, el 46% fracasa por baja rentabilidad. No vendemos en el extranjero, no tenemos componentes novedosos en nuestros emprendimientos, hay mayormente emprendimientos tradicionales. Bueno, la edad más o menos de emprender son 36 años. ¿Qué pasa? Bueno, ahorita creo que me salté una diapo, pero bueno. Y dentro de la universidad, pues hay varias oportunidades para que surjan esos emprendimientos, y bueno, eso es parte de algunos de los emprendimientos que nosotros hemos incubado. Esas son las contribuciones del ecosistema con todo lo que hemos trabajado, las metodologías. Se está generando 8,4 millones de dólares en ventas, se está generando un montón de empleo, 354 puestos, levantamiento de capital, y sí estamos vendiendo al extranjero con 23 países diferentes. Y eso lo apoyamos en diferentes etapas. No voy a profundizar demasiado en esto, con diferentes recursos que le da auge a los emprendedores. Tampoco voy a profundizar en esto. Tal vez sí es importante que ustedes sepan que ustedes como estudiantes tienen la oportunidad de acceder a todos esos servicios. Incluso hay fondos de capital semilla para que ustedes puedan impulsar su emprendimiento de base de innovación. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros tenemos que entender que el emprendimiento no es un proceso estático, que no es un proceso meramente académico, sino que ya cuando usted quiere emprender y salir a la calle, pues usted tiene que de alguna forma generar ciclos de aprendizaje para poder llegar al éxito lo más antes posible. Entonces, esta frase pues nos hace entender un poco eso de que tenemos que generar hipótesis pequeñitas para poder ir validando el negocio. Entonces, a menos que seas adivino, la planeación de un negocio a largo plazo es una fantasía, porque el entorno cambia, porque las condiciones cambian, y tenemos que entender justamente eso. Y en auge es parte de lo que nosotros usamos como metodologías. Entonces, nosotros lo que buscamos es que se generen estos ciclos en que podamos transformar nuestro negocio dependiendo de justamente qué es lo que está pidiendo el mercado. Entonces, descubrimos un problema, descubrimos esos clientes, validamos esos clientes y mejoramos nuestra propuesta de solución. Y justamente así vamos validando el modelo de negocios en ciclos, y en eso basamos las metodologías de auge, y es un poco de lo que vamos a ver durante la charla de hoy. Ya en la ejecución, pues habrá un proceso de escalamiento del proceso y la construcción pues de la empresa ya más grande. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que generalmente se hace como ejercicio académico, que se ve más lineal, ¿verdad? Que ustedes tal vez lo hacen o se hace tradicionalmente de una forma más teórica y lineal, en que ustedes descubren los clientes, se hace una validación de los clientes, creación, y se hace el desarrollo.
de un solo. En cambio, las metodologías Lean, que es las que nosotros vamos a usar y vamos a ver el día de hoy también, lo que propone son ciclos de aprendizaje donde nosotros creamos, medimos, aprendemos y vamos de nuevo, de forma en que podamos generar una solución más acorde a las necesidades de un cliente con menos riesgo y más rápido. Entonces, esta es la metodología que vamos a usar el día de hoy. ¿Qué significa Lean y de dónde proviene? No sé si alguien ha escuchado esto en otro contexto. Lean, metodologías Lean. Yo no. No. Ok. Igual me pueden hablar por el chat si no quieren abrir los micrófonos. Entonces, vean, esto nació en industria, específicamente en Toyota. Ellos lo que dijeron es, nosotros tenemos que ser la maquila más eficiente del mundo. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Eliminando todo desperdicio. Entonces ellos decían, bueno, si nosotros tenemos un montón de inventario, eso nos genera desorden, eso nos genera un montón de ruido, estamos desperdiciando, no estamos vendiendo. A cambio, si nosotros tenemos justamente lo que necesitamos por pedido, entonces podemos tener un proceso más ordenado y limpio. Entonces, esa fue como la clave del desarrollo de estas metodologías, donde eliminaron todo desperdicio y se enfocaron en lo que sí generaba valor, y así fue como Toyota se convirtió en una de las industrias automovilísticas más importantes a nivel global. Ahora, ¿cómo llevamos estas metodologías al mundo del emprendimiento? Entonces, en emprendimiento, construir algo que nadie quiere es lo que se ve como la mayor forma de desperdicio. Entonces, si nosotros no entendemos bien el problema, si nosotros creamos soluciones que a la gente no le importan, que la gente no está dispuesta a comprar, esa es la mayor forma de desperdicio, porque estamos desperdiciando recursos, tiempo y un montón de cosas como dinero también en construir algo que nadie quiere. Entonces, eso es parte de las metodologías o la filosofía que vamos a seguir el día de hoy. La primera pregunta que hay que hacerse es si se debe, o sea, vale la pena construir servicio o producto que ustedes tienen en mente con sus proyectos. Ahí el profesor nos comentó un poco lo que ustedes están desarrollando. Y en segundo lugar, que si podemos crear un modelo repetible y escalable a partir de este conjunto de productos y servicios. ¿Ok? Entonces, esto es cómo se vería una estructura básica, o al menos lo que ustedes deberían plantearse a la hora de construir una propuesta de un negocio dinámico. Y estos números que están acá tienen una razón de ser. Ustedes deberían partir de entender bien cuál es el problema que está generando ese dolor en los posibles clientes o esos segmentos de clientes, porque no importa la solución que usted le esté planteando, lo importante es que usted le está resolviendo el problema. La solución puede cambiar, puede pivotear, podemos cambiar las características de su color, cómo se ve o cómo es el servicio, etcétera. Pero si usted le está resolviendo efectivamente el problema a ese cliente, ahí es donde usted tiene una propuesta de innovación. Ahí es donde usted tiene un negocio. Entonces, bueno, después viene el tema de la propuesta valor, cuál es la propuesta única valor que le está ofreciendo, cuál es esa solución, por dónde usted lo va a vender. Y el día de hoy vamos a trabajar el tema de estructura de costos y fuentes de ingreso, que eso fue lo que pues conversamos con el profesor que queríamos ver el día de hoy, pero desde un enfoque Lean. Cómo nosotros generamos esta propuesta de esa estructura de costos y esas fuentes de ingreso y utilizando estas metodologías donde la idea es generar valor y eliminar toda forma de desperdicio, hacerlo rápido, validando. Entonces, la primera pregunta que ustedes deben considerar no es cuánto, sino cómo. O sea, ¿cómo es que usted le va a cobrar a los clientes? ¿Cuáles son las expectativas de los clientes? ¿Cuál es el valor que perciben los clientes? ¿En qué industria ustedes están? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí el profesor nos comentó sus proyectos, entonces vimos que están en industrias, bueno, de transporte, de cómo
cobrar o cómo tener de alguna forma un modo de pago único para las diferentes líneas. También vimos que están desarrollando plataformas para dar cursos especializados o plataformas de servicios específicamente para ciertos nichos de industria como las artísticas, etcétera. Entonces ustedes tienen que entender cómo se maneja justamente lo que ustedes están ofreciendo en la industria, sus competencias, bueno, sus competidores, quiénes son, cómo lo hacen, por qué no lo hacen así, y entender si en su modelo de negocios el cliente, o sea, el que paga, es el que usa el servicio o no. Entonces, eso es parte de lo que ustedes deben considerar cuando definen ese modelo. Entonces, aquí hay varios ejemplos de modelos de monetización, ventas del producto, cobro por usos, fees por suscripción, cobros por préstamo, concesiones de licencia, intermediación, publicidad, etc. Entonces, bueno, acá ustedes pueden tomar esta tablita y decir, bueno, yo voy a probar 3 y 5, o tal vez encaja más el mío con el 1 y el 6. Y la idea es que se generen diferentes experimentos para entender cuál sería el mecanismo de monetización más óptimo para su modelo de negocios. Entonces, probablemente cuando ustedes hagan ahorita una hipótesis de lo que podría o cómo se podría comportar, eventualmente ustedes ya lo van a ir a probar con clientes ya pues reales de si estarían dispuestos a pagar o no por esto bajo esta modalidad o la otra. Entonces, muchas veces pues tenemos problemas con poner el precio. Entonces, el precio debería estar más en función a cuál es el valor que percibe el cliente. Pero también hay diferentes estrategias en que ustedes pueden, o mecanismos en que ustedes pueden definir un precio inicial y eventualmente pues hacer una estrategia más robusta de cómo poner el precio dependiendo de otros factores como la competencia, los costos que tengan. Bueno, ahora Roberto les va a hablar, les va a generar algunas herramientas, bueno, vamos a ver algunas herramientas para ver eso, la industria específicamente, y el que es, digamos, más óptimo para sacar el precio es este valor percibido. Entonces, bueno, ¿cómo llegar justamente al precio? Entonces, sí es importante que ustedes pues verifiquen esa competencia, cómo se hace actualmente. Pueden ver otros países también, más o menos cuánto vale la competencia, si no hay algo acá en Costa Rica similar, pero más o menos ustedes pueden ver eso. El margen, entonces decir, bueno, yo voy a sacar un 40%, un 50% de mis cosas de margen, y también por subasta. Entonces, ¿cuál es lo máximo que estaría dispuesto una persona a pagar por este artículo mediante ejercicios, por ejemplo, de subasta, que eso es como un ejercicio experimental? Entonces, bueno, ¿por qué les digo que el valor percibido es una de las estrategias que tratamos de buscar o que llegar en los emprendimientos en auge? Porque resulta, si ustedes pueden proponer una propuesta innovadora, una propuesta de valor única que nadie está ofreciendo en el mercado, ahí es donde ustedes tienen una ventaja competitiva y pueden poner ese margen más alto porque el valor percibido por los clientes es así de alto. Entonces, entre mayor sea el valor percibido por los clientes, eso es lo que usted está cobrando. Y la gente está dispuesta a pagar por eso porque su propuesta de valor única, como la palabra lo dice, es única. Nadie en el mercado lo está ofreciendo y la gente está buscando esa solución que usted te está proponiendo y está dispuesta a pagar lo que sea para hacer resuelto ese problema. ¿Ok? Entonces, consejos y tal vez algunos errores que cometemos a la hora de fijar precios. Entonces, bueno, mecanismos tradicionales de monetización, exploren otros mecanismos. Ahí les dimos una lista de algunos mecanismos que podrían ser interesantes para ustedes. A veces incluso la innovación no está en el servicio, el producto, sino justamente en el mecanismo que se está utilizando para monetizar ese producto o servicio. Entonces ahí incluso podría estar la innovación.
establecer precios muy bajos al inicio porque usted tiene miedo que la gente no le pague por eso. Si la gente no le paga por eso, aunque usted esté poniendo un precio muy bajo, el error no está en el precio, el error está en que usted no está dándole realmente un valor a sus clientes o no se está percibiendo el valor de eso. Si usted lo tiene claro y usted lo puede ofrecer y usted lo puede de alguna forma hacer llegar a sus clientes, pues ellos estarían dispuestos a pagar lo que sea por lo que usted está ofreciendo, porque lo que usted está ofreciendo supera la expectativa de lo que existe en el mercado. Y bueno, esta es otra, que se tienen muchas líneas de productos con precios diferentes. ¿Se acuerdan el primer valor de auge, el enfoque? Entonces, al inicio sí es importante que ustedes puedan enfocar en una línea de productos, validar con esa línea de productos, cometer todos los errores con esa línea de productos, no distraer al cliente con un montón de cosas, con un montón de diferentes precios, porque eso les va a ser más bien perjudicial para a la hora, digamos, de plasmar o de decidir cuál va a ser la estrategia de precios. Entonces, vamos a pasar a la parte de Roberto. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna consulta, pregunta o comentario. Uy, ¿Cómo vamos? ¿Todo bien por ahora? Perfecto. Ok, entonces un segundo nada más para compartirles pantalla. Listo. Me avisan si se puede ver, por favor. Sí, se puede ver. Perfecto. perfecto. Ok, entonces ahora sí estuvimos hablando un poco, ¿verdad? Del contexto de emprendimiento, ¿verdad? Esa metodología Lean que es muy importante y se plasma a lo largo de todo lo que estamos haciendo como emprendedores. También queremos que se plasme cuando estamos pensando en la parte de ingresos y costos y cómo vamos a medir las operaciones de nuestro negocio. Entonces, básicamente hoy queremos que tengamos un poco de herramientas o de contextos para que podamos entender de forma básica cómo se comporta financieramente nuestro negocio. Entonces, usualmente o tradicionalmente, cuando uno hace análisis financiero de empresas, uno se encuentra con estos modelos gigantes, súper grandes, que apenas abren en Excel. Estos modelos que van a 10 años o más, ¿verdad? Que son súper extensos y tienen un montón de herramientas muy complicadas, por así decirlo. Nosotros lo que queremos proponerles es que en lugar de hacer este tipo de análisis que tal vez no se acopla tanto a la realidad de un emprendimiento, ¿verdad? Una empresa muy temprana, donde, no sé, hacer proyecciones a 10 años tal vez no tenga tanto sentido, ¿verdad? Porque no tenemos una bolita de cristal para saber todos los factores que se van a plasmar en un emprendimiento. Entonces queremos, ¿verdad? Implementar esa metodología Lean y concentrarnos un poco en los factores claves de nuestro negocio y medir esos factores claves únicamente. Y de ahí es donde vamos a sacar insights que le llamamos y poder con eso medir nuestro negocio. Implementar una regla 80-20, donde el 20% de estos factores en mi negocio van a generar el 80% de impacto en mi negocio, ¿ok? Entonces, básicamente nos vamos a concentrar en dos puntos. Nos vamos a concentrar en la estructura de costos de mi negocio y cómo eso se relaciona con la generación de ingresos. ¿Ok? Entonces, nosotros en un ambiente de emprendimiento, en un ambiente de startups, hay demasiada incertidumbre, incertidumbre con la parte de precios, con cuánto voy a vender y todo. Lo que sí tal vez tenemos un poco más de control, entonces van a ser con los costos de nuestros emprendimientos. ¿Y qué es un costo? Es un costo de hacer toda la salida de efectivo que está destinada, ¿verdad? Que está destinada para nosotros poder incurrir en las operaciones de nuestro negocio. Entonces, por aquí le tenemos algún tipo de estas actividades, ¿verdad? Que nos cuestan tiempo, dinero. El tiempo de los empleados, ¿verdad? Muy importante y sobre todo también el tiempo de ustedes como emprendedores. Muchas veces cuando yo estoy emprendiendo, yo me salto ese costo, ¿verdad? Porque en mi cabeza
Si no me pago, entonces el negocio va a estar mejor, pero últimamente tenemos que contabilizar cuál va a ser ese costo de todos los emprendedores, la parte de gastos de mercadeo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llegar a estos nuevos clientes? ¿Cómo vamos a promover nuestro negocio? Toda la parte de materiales e insumos, inventarios para nosotros poder vender o formular, hacer nuestro producto o servicio. Servicios como internet, agua, luz y limpieza, costos legales, contables, comisiones. En sí, lo que queremos es ser capaces de registrar y llevar el orden de todo lo que implica una salida de efectivo en nuestro negocio. ¿Ok? Entonces, existen muchas formas de clasificar estos costos. Contablemente se enfoca en la parte de la naturaleza productiva, ¿verdad? De los costos. Ciertas otras metodologías usan otra forma de clasificar estos costos. Nosotros lo que queremos proponerles es una clasificación de costos variables y costos fijos. Hacer esto nos va a ayudar más adelante a nosotros poder analizar nuestro negocio de una forma en que nos diga cuáles son los requerimientos para poder alcanzar una rentabilidad de nuestro negocio con mayor facilidad. Entonces, costos variables y costos fijos. ¿Qué es un costo variable? Un costo variable es aquel costo que se mueve en relación al volumen de ventas que yo hago. Entonces, por ejemplo, por aquí tenemos el ejemplo del stand de los perros calientes. Entonces, si yo vendo un perro caliente, voy a tener que incurrir en el costo del pan, de la salchicha, ¿verdad? Y si yo vendo dos, van a ser dos panes y dos salchichas. Entonces, entre más venda, el costo proporcional se va a mantener y más costos voy a tener. ¿Ok? Y por la parte de los costos fijos, estos son los costos que se van a mantener constante, por lo menos en el corto plazo, y lo importante es que son independientes de la cantidad de productos o del servicio que yo estoy vendiendo. Entonces, si yo tengo este stand de perros, voy a tener que pagar por la, no sé, por la licencia, por el permiso, por el local, ¿verdad? Si estoy en un local, entonces va a tener que pagar por el alquiler y este costo en sí del local es independiente de si yo vendo 10 perros en el día o si yo vendo 50 perros calientes. ¿Ok? Entonces va a ser nuestra principal forma de nosotros segmentar estos costos. Ok, entonces para llevar este orden financiero, ¿verdad? Que es tan importante en nuestras empresas, nosotros vamos a usar un modelo de ganancias y costos muy simple, muy lean. No queremos hacer esos modelos en Excel súper complicados y súper extensos, sino que nos vamos a concentrar en la parte de ingresos, como les conversó Sofía ahora, en la parte de cómo voy a cobrar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi modelo de monetización? ¿Cuál va a ser el precio? Y la parte de los costos de operación, que como veníamos diciendo, los vamos a segmentar entre costos fijos y costos variables. Últimamente, lo que nos va a dar esto es que nos va a dar la utilidad o ganancia de nuestro negocio. Hay una función que es muy importante, ¿verdad? Siempre tomar en cuenta cuando hacemos esto, que es ventas menos costos variables menos costos fijos es igual a la utilidad. Y eso lo van a ver tal vez más adelante, que vamos a hacer un caso práctico, entonces quiero mencionarlo desde ahora. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos clasificado estos costos fijos y costos variables, entre sí siempre los podemos clasificar o segmentar en espacios específicos. Entonces vamos a tener costos administrativos, costos de ventas, costos personales del personal, costos financieros y eso nos va a ayudar a entender dentro de mis gastos fijos, por ejemplo, cuánto de eso es de salarios, cuánto de eso es de mercadeo y con eso poder mantener mejor el orden financiero. ¿Ok? Entonces, de nuevo, debemos de contabilizar todo gasto, incluido nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto últimamente nos va a ayudar a fijar un precio que no esté por debajo de las necesidades de mi negocio, ¿verdad? Si no contabilizamos nuestro precio o si dejamos ciertos gastos por afuera, al final de cuentas ese precio no va a poder solventar todo lo que mi negocio me demanda. ¿Ok? Y derivado de este análisis de precios de costos variables y costos fijos, también vamos a poder conocer lo que es el punto de equilibrio de nuestro negocio. Básicamente con eso vamos a saber cuál va a ser esa combinación de cantidad y precio vendido, cuál va a ser ese ingreso que va a hacer que mis utilidades sean cero y así a partir de ese punto yo voy a saber que mi negocio va a empezar a generar una ganancia.
¿Ok? Entonces, últimamente no tenemos que ser expertos financieros, sino que necesitamos entender como mínimo ciertos factores importantes de nuestro negocio. Entonces, por ejemplo, costo de producir una unidad, ¿verdad? ¿Cuál es ese costo porcentual de ganancia sobre producir esa unidad? ¿Cuáles son los elementos del precio? Si el precio incluye en comisiones, en fletes, etcétera. ¿Cuál es el costo de toda la operación de mes a mes, verdad? Entonces ahí sí ya hablamos de todos los costos totales, incluyendo salarios, incluyendo el alquiler, ¿verdad? Etcétera. Y cómo se relacionan todos esos costos entre sí. Últimamente pueden salir otros tipos de análisis que pueden ser importantes, entonces los dejamos por acá en la presentación, que es, por ejemplo, ganancia esperada por usuario, que básicamente eso nos va a decir un usuario en nuestro sistema, cuánto nos va a generar, ¿verdad? Si tomamos, por ejemplo, la vida promedio de ese usuario, cuánto nos genera, y también la parte del costo de adquisición de clientes. Entonces, si ponemos, no sé, $10 en Facebook, ¿cuántos clientes nuevos captamos por ese post de verdad de $10 en Facebook? Y al final lo que queremos saber es que mi ganancia esperada por usuario es mayor que el costo de adquisición, ¿verdad? Todo siempre va a ese punto de saber cuál es mi ganancia. ¿Ok? Entonces, hay dos preguntas importantes que quiero que nos planteemos a través de estos ejercicios. Es que si mi negocio es rentable y si mi negocio, y no menos importante, si mi negocio es escalable. ¿Ok? Entonces, una solución escalable significa que mi negocio puede llegar a más clientes sin incrementar en una misma proporción o en un mismo ritmo los costos asociados a este negocio. ¿Ok? Entonces, el hecho de que podamos crecer a un ritmo mayor a lo que crecen mis costos, me va a generar que sea mejor posible, ¿verdad? Que pueda crecer de manera más óptima. Entonces, un negocio escalable, ¿se les ocurre algún tipo de negocios? Yo les digo negocio escalable, ¿se les ocurre algún ejemplo que me puedan dar de negocio escalable? Pueden comentar por el chat también. Que hayan escuchado, tal vez ahí como en las noticias o algo así, un negocio escalable. Que yo les voy a dar el ejemplo de Netflix. Este es un clásico ejemplo de negocio escalable. Cuando antes de Netflix teníamos el Blockbuster, ¿verdad? Donde uno tenía que ir a la tienda, ahí tenían todos los costos de la tienda, ¿verdad? Tenían los costos de la persona que lo atendía a uno, los costos de cada DVD, ¿verdad? Entonces llegó Netflix y replanteó eso. Al principio, cuando uno quería hacer una orden en Netflix, lo que ellos hacían era que le mandaban un DVD. Entonces, ahora ellos fueron más escalables, ¿verdad? Porque el único costo cuando ellos tenían ventas era el costo de tener que mandar ese DVD en correo y ya no necesitaban tener tantos costos fijos de una tienda, ¿verdad? Para agarrar a más clientes. Después, ahora está Netflix como lo conocemos hoy en día. Es una plataforma totalmente digital. Ahora, cuando una persona quiere accesar a una de estas películas, nada más se suscribe a la plataforma y puede ver cualquier cosa, ¿verdad? Hace el streaming en línea y no tiene que ni incurrir en esto de que le manden el DVD por correo, ¿verdad? Entonces, ahora Netflix tiene una plataforma y con esa plataforma no se tiene que preocupar si quiere llegar a nuevos mercados de tener que crear nuevas tiendas físicas, si tiene que llegar a nuevos clientes de mandar los DVDs, sino que con base en esta única plataforma puede alcanzar muchos clientes manteniendo una estructura de costos relativamente constante. ¿Ok? Y es muy importante esto, ¿verdad? Que no solo nos concentremos en la rentabilidad de nuestro negocio, sino este segundo factor de la escalabilidad. Y por eso les comentaba tal vez tan en detalle esta parte. ¿Por qué? Porque emprendimientos, ¿verdad? En el principio es muy difícil que sean rentables en sus primeros meses, en sus primeros años, y uno hasta cierto punto no espera que sean rentables, pero esperan que en el futuro sean escalables, que tengan mucho crecimiento. Y si vemos, no sé, una empresa como Tesla, digamos que en sus primeros años era cero rentable, pero que uno veía la evaluación de la empresa y era sumamente atractiva. ¿Por qué? ¿Verdad? No se preguntaba por qué si están quemando dinero, por así decirlo. Y es porque cuando
cuando evaluamos empresas pensamos en eso, en la capacidad de generar estos flujos de efectivo en el futuro, ¿verdad? De su escalabilidad y de su capacidad de crecimiento. ¿Ok? Entonces, el punto aquí que quiero recargar es este, el de mantener el orden. Esto es vital para los emprendimientos como cualquier otra empresa, pero sobre todo en estas etapas tempranas. Entonces, hay que ingresar la información de forma periódica. A ver, no nos esperemos a final del año para nosotros hacer en nuestros presupuestos, que ahorita vamos a entrar más en fondo en eso, sino que lo hacemos de mes a mes, si es posible, o hasta aún de forma más periódica, y contabilizar todos los gastos y los ingresos. Hay que entender, ¿verdad? Y analizar estos datos, no solo quedarnos con los datos, sino analizarlos, entender, por ejemplo, cuál es nuestro margen de utilidad sobre esos ingresos y tener otro tipo de orden, ¿verdad? Como estar inscritos en Hacienda, etcétera, tener su contador. Por acá les dejamos algunas soluciones que se usan usualmente nuestros emprendedores, ¿verdad? Para mantener ese orden financiero. Si estamos en Hacienda, todos cuentan con un contador, ¿verdad? Muchos de ellos, aparte del contador, usan su propio software de contabilidad o finanzas para llevar su orden. Y ese es un punto muy importante. A ver, tal vez un error, por decirlo así, de los emprendimientos es que se concentran al 100% en la parte de la generación de su idea, el desarrollo de su emprendimiento, que está muy bien, pero le dejan de lado la parte financiera y contable al contador. Entonces, las facturas entran, ellos se las mandan al contador, el contador les manda el reporte y ahí quedó, sino que es algo que se tiene que manejar de forma paralela para que ustedes puedan también entender cuáles son esos insights que salen de la información financiera de sus negocios. Ok, entonces quiero presentarles hoy dos herramientas que vamos a trabajar rápidamente en Excel. Primeramente vamos a hacer este modelo de ganancias y costos y vamos a ver ya cómo se aplica en un caso ficticio. Y después vamos a usar la herramienta del análisis de punto de equilibrio que les comentaba anteriormente. ¿Ok? Entonces voy a cambiar aquí rápidamente a un Excel para que lo podamos trabajar. Ok, lo tenemos por acá. Ahora sí, entonces, puntos importantes. Llevar el orden de forma periódica, entender aquella función que hablábamos de nuestros ingresos, menos nuestros gastos, nos dan nuestra utilidad operativa, ¿verdad? Y analizar esos datos, ¿ok? Entonces, antes de entrar al ejercicio, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, básicamente yo les quería plantear aquí un caso de una empresa, a ver, de servicios digitales. Ahí vi que varios de los grupos tenían plataformas digitales. Entonces, vamos a decir que esta es una empresa, a ver, que da un servicio de suscripción en línea. ¿Ok? Y vamos a intentar formular un presupuesto y saber qué hacer con estos datos, ¿verdad? Cómo generamos valor a través de estos datos. Ok, entonces por acá les dejo algunos supuestos. Vamos a ser un poco más grandes para que lo puedan ver. Y básicamente estos supuestos que yo estoy dando por acá son cosas que ustedes como emprendedores, ¿verdad? Y que estábamos hablando antes, tienen que salir a la calle y tienen que estudiar, hacer experimentos, preguntar, hacer encuestas para ustedes poder fundamentar de la mejor manera posible su emprendimiento, ya sea antes de salir al mercado o refinar sus supuestos cuando ya salieron al mercado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta herramienta, ¿verdad? Llamemos una herramienta, una suscripción en línea o un SaaS también que le llaman. Vamos a decir que cuando salgamos al mercado, nuestros usuarios en el primer periodo van a ser 70. Ok, entonces vamos a empezar y lo primero siempre va a ser sabiendo cuál van a ser esos ingresos y todo se amarra a lo que les hablaba Sofi de la parte de la monetización. Ok, entonces tenemos 70 empleados en el primer mes, llamémosle. Ok, también nos dice que el precio promedio por año, y aquí va lo que les decía Sofi, la parte del valor, etcétera, ¿verdad? Va a ser de $25. Entonces ese va a ser nuestro precio promedio. Ok,
Y ahora, por la parte, cuando estamos, ok, es una herramienta en línea, también nuestros negocios, tal vez si tenemos no sé, estaba viendo la parte de la movilidad sostenible, ¿verdad? La parte de las tarjetas, etcétera. Siempre vamos a tener, a ver, una rotación de usuarios. Entonces, siempre es importante nosotros saber cuál es esa cantidad de usuarios. Entonces, si ya estamos hablando del segundo mes, decíamos que terminamos el primer mes con 70, entonces hay que saber de cuántos de esos usuarios nos quedó del primer mes. Por ahora estamos suponiendo que un 5% de esos usuarios se perdieron, ¿verdad? Entonces, durante el primer mes se perdieron 5 usuarios. Eso es un dato clave, un dato importante que ustedes tienen que manejar para saber cuál es esa rotación de usuarios. ¿Ok? Y otro dato importante, como siempre, como les hablaba con la parte del costo de adquisición de clientes, es cuántos usuarios generados tuvimos en ese periodo. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos esto aquí, nos va a dar nuestros usuarios nuevos de este periodo. Y esta herramienta se las voy a pasar después para que la tengan por ahí y la puedan usar dentro del contexto de sus emprendimientos. Entonces, básicamente hacemos esto mismo para todos los años y ya tenemos una idea, ¿verdad? De cuál va a ser nuestros usuarios, cuál va a ser nuestro precio promedio y todo eso nos va a dar nuestros ingresos, ¿verdad? El precio por la cantidad nos va a dar cuál va a ser nuestro ingreso de mes a mes, ¿ok? Entonces, ahora sí, llegamos a la parte de costos. Entonces, por acá yo tengo varios costos y les pregunto, por ejemplo, uno de los costos es un costo relacionado al almacenamiento de la data por usuario y me dicen que es un 15% de las ventas que tengo. ¿Ustedes dónde pondríamos este costo ahora que ya hablamos de la estructura de costos? Esto de acá. ¿Lo pondrían como un costo variable? ¿Lo pondrían como un costo fijo que están por acá? O que habla por usuario, ¿ah? Sí, exacto. Y aquí ya les dimos ahí como la indicación, digamos, de que si estamos hablando como un porcentaje de mis ventas, entonces va a ser un costo variable. Es variable, sí, es lo que iba a decir, porque los usuarios van aumentando. Exacto, entonces ese es el punto clave que quiero que se dejen ahí, ¿verdad? Que este tipo de costos van a ir aumentando en relación con lo que aumentan mis ventas. Entonces es muy importante diferenciarlo de los costos fijos. ¿Ok? Entonces, si nos dicen que es un 15% de mis ventas, nada más hacemos la multiplicación y tenemos que estos van a ser mis costos variables de ese primer año. Y ahora sí, vamos con otros tipos de costos, que le llamamos un gasto indirecto de tecnología. Y estos son gastos, por ejemplo, yo tengo un contrato con una empresa como Amazon Web Services y ellos eh, me dan el servidor para nosotros poner en la nube nuestra solución y me dicen que tengo que pagar $1,000 al mes. ¿Ese dónde lo pondrían? ¿Un gasto fijo o un gasto variable? Hay uno que tiene el mismo nombre ahí dice gastos indirectos de tecnología. Sí, encontraste lo dejé ahí muy claro, pero sí, exactamente. Digamos, como tengo un contrato de mes a mes de arrendamiento del servidor, entonces va a ser un gasto fijo. Y así van a ver los diferentes otros gastos, ¿verdad? Entonces es un ejercicio de conocer la naturaleza de mis gastos, ¿verdad? La importancia no solo está en poner números y conocer los determinantes de mis gastos, qué son, cómo se comportan, ¿verdad? Y eso nos va a decir si van a ser costos variables o costos fijos. Entonces, si tenemos gastos de salarios, si tenemos gastos de suscripciones, por ejemplo, a Google, ¿verdad? Para no tener los correos corporativos, que son suscripciones que se pagan mes a mes, un monto fijo. Entonces, vamos a ver que los gastos que quedan van a ser gastos fijos, ¿ok? Entonces, los ponemos por ahí. Y eso no siempre se mantiene, digamos, por decirlo así, nosotros vamos a ver que gastos fijos a largo plazo van a cambiar. Por ejemplo, no van a ser siempre fijos, sino que la renta va a subir, el gasto por salarios van a subir, pero nos concentramos al corto plazo, a ese movimiento y la relación con las ventas. Por ejemplo, hay gastos como el mercadeo, que pueden ser, una empresa puede destinar el 3% de sus ventas a gastos de mercadeo y ese va a ser ahora un gasto variable. Pero si nosotros presupuestamos 150, en este caso $150 al mes de gastos de mercadeo, entonces para nosotros va a ser un gasto fijo.
¿ok? Entonces, si tenemos nuestros ingresos menos los costos variables, vamos a tener una utilidad o beneficio bruto. Y si ya le restamos, ahora sí, como hablábamos ahora, la función de ingresos, si tenemos los ingresos menos los costos variables menos los gastos fijos, vamos a tener el beneficio, el beneficio operativo o el flujo operativo de nuestra empresa. Esta es la ganancia, ahora sí. Ahora, ok, tenemos estos datos. Por aquí, ¿qué podemos ver que nos genere un insight a cómo se va a generar el comportamiento de nuestra empresa, ¿verdad? Lo que estamos buscando es saber sobre la rentabilidad de nuestra empresa. Entonces, si esta última línea es la rentabilidad, ¿qué me pueden decir aquí importante que pasa en algún periodo que otro periodo? Tomen en cuenta el significado de los paréntesis, ¿verdad? Sí, también muy importante que usualmente cuando estamos trabajando este tipo de modelos, los paréntesis significa que es un número negativo, ¿verdad? Entonces, para como mantener el orden que hablamos ahora, entonces todos los costos y eso los ponemos dentro de paréntesis. Ok, eso es un formato en Excel. Cuando ustedes ponen el menos, se ponen los paréntesis. Ok, Veo que, perdón, sí, sí. No, claro al que sí. menos si se están midiendo ingreso económico, los primeros 6 meses son casi que son de pérdida, ya iniciando el sexto mes ya empiezan a haber ganancias. Muy bien. Exactamente, perfecto. Súper, sí. Entonces ya nosotros haciendo este ejercicio, ¿verdad? Nos damos cuenta desde un principio, desde el mes 0, que al mes 6 es cuando nuestro negocio va a empezar a generar ganancias, ¿verdad? Eso ya tenemos una indicación súper importante, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer durante esos primeros 5 meses? O tal vez nos damos cuenta de que durante el primer año, durante los primeros 2 años, mi negocio nunca fue rentable. Tal vez haya algo que tenemos que mejorar en la parte de costos o algo que tenemos que mejorar en la parte de ingresos, ¿verdad? Usualmente volvemos a lo mismo, en que tenemos más control, ¿verdad? Tal vez es un tipo de precio que ya está muy estandarizado en el mercado, entonces tenemos que controlar más los costos. Y a mí me gusta siempre, ¿verdad? Estamos en auge y todo esto, queremos hacer un énfasis aquí en la parte de innovación. Entonces, la innovación no es solo mi producto en sí o mi servicio en sí, qué factores de innovación tiene mi producto o servicio, sino también en la parte de la innovación en mis procesos, ¿verdad? Tal vez yo pueda, no sé, dar este servicio de una forma menos costosa, ¿verdad? A través de factores de innovación, ¿verdad? Entonces, siempre tener eso presente. Entonces, sí, muy importante que en el mes 6 es cuando vamos a empezar a generar ingresos y eso ya nos da una indicación de lo que hablamos ahora, el punto de equilibrio, ¿verdad? De cuándo es que vamos a empezar a generar ingresos. Ok, por acá tenemos el flujo acumulado. Esto es básicamente nos va a decir perdón, mes a mes, cuánto va a ser esa pérdida acumulada o cuando empezamos a generar ingresos, cuándo es que vamos a generar ya esos ingresos acumulados. Y por último, por acá tenemos la parte ya, todo al año 1. Ok, entonces, ahora que tenemos estos datos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer después? Básicamente lo que nosotros queremos, por ejemplo, ya terminado el año 1, este ha sido nuestro presupuesto. Al final teníamos $3,900 de beneficio económico, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a quedar solo con esos datos, sino lo que queremos hacer es un análisis de varianza. Y eso no es más que comparar mis datos actuales con mis datos presupuestados. ¿Ok? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que las cosas cambiaron mucho a lo que yo tenía presupuestado, entonces tengo que volver al proceso de cómo hice ese supuesto y ajustarlo. ¿Ok? Entonces la importancia está en el proceso de hacer el análisis y no los números en sí. Entonces, por ejemplo, digamos que terminamos el año 1 y estos fueron los resultados actuales. Ok, entonces podemos ver que hubo ciertos cambios. Por ejemplo, la parte de salarios se mantuvo exactamente como lo que presupuestábamos, porque sabíamos que teníamos 2 personas bajo contrato y esto era lo que cobraban. Entonces eso no cambió, pero las demás cosas sí cambiaron. Entonces por acá nada más vamos a hacer esa diferencia entre el número mayor y el número menor y nos va a dar la varianza. Ok, entonces ahora sí sabemos dónde cumplimos y dónde fallamos. Entonces muy importante hacer este flagueo, por así decirlo, para saber a dónde tenemos que ir en el proceso para mejorar esas estimaciones. ¿Ok? Puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, aquí gastamos menos en mercadeo de lo que habíamos planteado. Y por otro lado, aquí gastamos más en los servidores de lo que habíamos planteado. ¿Ok? Y después, el tercer paso que les quiero proponer
es que básicamente vamos a agarrar esa estructura, ¿verdad? Y la vamos a formular para saber cuántos de mis gastos y costos actuales es el porcentaje entre sí. Entonces, por decirlo así, el porcentaje de las ventas. Entonces, por ejemplo, últimamente mis costos variables de ventas fueron un 17%. Últimamente, vamos a hacer esto por acá. Mis gastos en tecnología fueron un 23%, mi gasto en salario un 46%, y así entonces nos damos cuenta de la estructura de costos de nuestra empresa. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque entonces sabemos cuáles van a ser esos puntos que si nosotros movemos, esas palancas que si nosotros movemos van a generar más beneficios económicos para nuestra empresa, porque no va a ser lo mismo bajar los gastos administrativos en un 50% que bajar el gasto de mercadeo en un 50%. Si ya sabemos que esta es la palanca con mayor potencial, entonces sabemos que si tenemos que hacer cambios importantes, podemos empezar por ahí. ¿Ok? Y también, por otro lado, es importante que cuando tengamos un panorama de las demás empresas que están en nuestro entorno, entonces, ¿cómo nos comparamos a ellas? ¿Verdad? Si estamos en una empresa de SaaS, ¿verdad? De software por suscripción, entonces, ¿cuáles son el margen bruto de estas empresas? ¿Es 80%? ¿Es mayor? ¿85%? ¿Será que nosotros podemos hacer algo mejor para llegar a ese margen? Entonces eso nos va a dar una idea de dónde mejorar o de dónde estamos nosotros mejor que la competencia. Y también es importante compararlo periodo a periodo, cómo ha ido evolucionando esa estructura de costos. ¿Ok? Entonces, por acá lo vamos a ver de forma unitaria. Básicamente nosotros vamos a tener nuestro precio de venta, la cantidad que esperamos vender durante este periodo y los costos mensuales. Entonces, esto nos va a dar nuestra estructura de costos por unidad. Y lo podemos ver de forma visual, ¿verdad? Eso sí nos dice entonces producción y operación, tenemos que entrarle por ahí. ¿Ok? Entonces, ahora sí, todo esto que estamos haciendo se va a amarrar al análisis de punto de equilibrio que les mencionaba anteriormente. Entonces, para saber cuándo vamos a empezar a generar ganancias y saber cuál va a ser ese punto donde mis ingresos van a hacer que tenga una ganancia de cero. ¿Ok? Entonces, básicamente, si nosotros planteamos esto en una tablita, si por ejemplo decimos que empezamos con 70 unidades vendidas por el precio, ¿verdad? Y ponemos nuestros costos variables y costos fijos y últimamente tenemos la ganancia, vamos a ver que en este momento vamos a empezar a generar ingresos. Y si nosotros hacemos el gráfico, lo podemos ver de forma visual y va a ser una indicación muy importante para nosotros, para saber qué tengo que hacer antes de estos periodos, ¿verdad? Tengo que poner capital para cubrirlo, tengo que mover el precio, tengo que bajar los costos, ¿verdad? Es un punto clave para nosotros como emprendedores en una etapa tan temprana. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, por acá les dejo en el modelo también de cómo sacar exactamente la unidad, ¿verdad? Porque aquí estamos como en rangos, entonces por acá tenemos exactamente la unidad. Entonces, por ejemplo, si yo vendo 154 unidades a un precio de 25, voy a tener ese ingreso que van a hacer que mis costos sean cero. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes usen estas herramientas, no solo que las usen una vez, sino que empiecen a travesarlos, por así decirlo, ¿verdad? Y que empiecen tal vez a generar ciertos escenarios, pero que siempre y cuando sean valiosos para lo que ustedes están intentando hacer como emprendedores. Roberto, Okay. Sí. perdona, dos, digamos, consultas que me parece valiosísimo la matriz. Una, no con el afán de complicarles la cosa, pero no sé si habías por ahí contemplado, sino para mencionarlo muy brevemente, el tema del flujo de caja, de entender la importancia del flujo de caja, que no sé si lo ibas a explicar, sino nada más. Para referirme, el flujo de caja es un tema muy importante, que es la capacidad de contar con dinero circulante, es decir, con plata para hacer inversiones, porque puede ser que ustedes van a dedicarse a, vamos a suponer que tenemos clientes que quieren brochures, ¿verdad? Entonces nos compran a nosotros el paquete completo para hacer los desplegables, pero nosotros tenemos que pagarle a la imprenta, ¿verdad? Y la empresa no me paga a mí hasta que yo le entregue los desplegables. Entonces, eso quiere decir que yo le tengo que pagar a la imprenta de plata que yo tengo que poner mientras recupero mis costos más la ganancia, ¿verdad?
cada vez que yo venda voy a tener un poquito más de ganancia, pero si tengo muchos pedidos, me voy a quedar sin plata, ¿verdad? Porque probablemente ya no me alcance para pagarle a tantas veces a la imprenta antes de recibir ingresos, y eso me lleva a varios escenarios, ¿verdad? O tengo que endeudarme, o recurro hay una figura de factoreo que menciono muy rápidamente, que es vender la factura antes de que me paguen a una empresa que me descuenta una parte viene siendo una penalización para que yo tenga dinero en efectivo y pueda mover el negocio, o tengo que programar y tomar otro tipo de decisiones y jugar un poco con la programación, ¿verdad? Pero a veces hay otros escenarios complicados. Vamos a suponer que tenemos que comprar un pick-up, ¿verdad? Y entonces yo tenga el dinero para comprarlo, pero si lo compro me quedo sin un 5, ¿verdad? Y si me quedo sin un 5, me quedo sin plata para trabajar en este mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces probablemente tenga que recurrir a un crédito para comprar el carro, aunque me va a salir más caro por los intereses, pero para no perder la posibilidad de tener capital de trabajo. En eso uno se puede complicar y entrar tan profundo como quiera, pero me parece importante mencionarlo así muy referencialmente para entender que el flujo de caja, o sea, ese cuidado de tener dinero para trabajar, es importante por ahí tenerlo en algún momento presente, aunque no para efectos, desde luego, del ejercicio, para no embarrarle la cancha. Y lo segundo que quería era que te refieras, por ejemplo, si yo trabajo desde mi casa, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, yo no tengo costos de lo que decías ahora, ¿verdad? Yo no tengo costos de infraestructura. Bueno, en realidad sí deberían reflejarse, porque al igual que los costos de uno, ¿verdad? Tienen que ser parte de la ecuación, porque si no, no habrá posibilidad nunca de salir del esquema y crecer, ¿verdad? Entonces, ahí como para contemplar eso, que a veces uno pone el recurso de uno, sea el vehículo, sea la casa, sea el celular, sea, ¿verdad? Cualquiera de estos elementos, y que lo da por sentado de que como es de uno no lo contempla en la estructura de costos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, son factores importantes de valorar, ¿verdad? Claro, sí, súper importante. Sí, esa parte es lo que hablamos como la parte del capital de trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus requerimientos de capital de trabajo de mi empresa? Entonces, no todas las ventas que ustedes hagan tal vez van a ser en efectivo, o sea, que se las pagan en este mismo momento, sino que pueden tener ventas a plazo a 30 días, a 45 días. Entonces, hay que entender cuál va a ser ese gap entre los fondos que yo tengo, ¿verdad? Para hacer mis propios gastos, o si, por ejemplo, si tengo inventarios por vender, ¿verdad? Para cubrir la compra y venta de esos inventarios. Entonces, sí es muy importante. Nosotros lo que podemos hacer aquí es clasificar esas ventas dependiendo de cuándo se van a, a tener esos ingresos, en verdad, ¿verdad? Si es el primer mes, si es el segundo mes, para que ustedes tengan claro cuáles van a ser esos requerimientos de capital de trabajo. Y sí, este flujo operativo nos va a dar una indicación de cuál va a ser la capacidad de la empresa para invertir en activos que me ayuden al crecimiento, ¿verdad? Entonces, si después de mis operaciones en sí, del core de mis operaciones, si mis ingresos y mis gastos administrativos, yo tengo un flujo positivo de, no sé, 5,000, 10,000, entonces yo puedo entonces saber si con el propio financiamiento de la empresa, yo puedo cubrir para comprar, o sea, una nueva computadora, ¿verdad? Para comprar un nuevo tipo de equipo que me ayude al crecimiento de la empresa, ¿verdad? Siempre que hacemos ese tipo de compras hay que empezar, hay que ir aquí y ver cómo va a afectar a nuestros supuestos, ¿verdad? No solo hacer la compra porque sí, sino es cuál va a ser ese adicional marginal sobre mis ventas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa diferencia entre lo que estoy vendiendo ahorita y lo que vendería con estos nuevos activos, ¿verdad? Entonces, eso ya es una parte muy, tal vez más extensa de cómo evaluar la eficiencia del capital o del uso del capital de mi empresa. Entonces, Roberto, sí, ¿verdad? Otra cosita, perdona que te interrumpa. A veces hay temas como los gastos administrativos. A la hora de hacer el cálculo, ¿verdad? Uno dice, bueno, hoy voy a meter gasolina, voy a meter el celular, voy a meter un poco de electricidad, qué sé yo, ¿verdad? Pero esa hoja la botamos después, ¿verdad? Y pusimos el dato nada más. Y en un momento dado uno le entra la duda, pucha, yo cobré tal cosa o no la cobré. Entonces, como recomendación, para efectos del cliente, uno siempre presenta una hoja muy organizada y con información muy bien presentada, como este caso que nos presenta Roberto,
pero para efectos internos, no importa si hacemos notas al pie o le metemos insertamos comentarios en la celda de Excel, etcétera, para que nosotros mismos tengamos un recordatorio después de qué contemplamos y qué no, porque en el momento no tiene las cosas frescas, pero a veces si son varios proyectos o vienen temas en el tiempo, puede llevarnos a complicaciones de dónde salió ese dato, ¿verdad? Sí, sí, exacto, súper importante. Todo gira alrededor del orden, ¿verdad? Que ustedes quieran darle. Entonces, enfocándonos en la parte que les decía de, de los recursos que le queremos invertir a este proceso, si ustedes ven que en vez de hacer una clasificación así solo de gastos administrativos y mercadeo, primero quieren como segmentar, ¿verdad? Dentro de mercadeo, cuáles son los gastos específicos que tengo, ¿verdad? Dentro de administrativos, cuáles son esos gastos específicos. Y después eso ya fluye a un total de gastos totales de mercadeo, por decirlo así. Eso a la larga les va a ayudar a saber no solo, ¿verdad? Cuáles son esos gastos específicos, sino cuáles son los gastos recurrentes de mi operación, ¿verdad? Porque pueden ser gastos que solo se hicieron una vez o pueden haber gastos que los hacen todos los meses, ¿verdad? Entonces, identificar, ¿verdad? ¿Por qué se dejó de hacer un gasto o por qué se hizo solo este gasto una vez, ¿verdad? A veces salen en periodos que hicimos un gasto extraordinario súper grande y no nos dimos cuenta que nos afectaba la operación de forma muy significativa, por decirlo así. Entonces, aquí les quería dejar una nota también, ¿verdad? Lo que hablábamos de nuevo al punto de equilibrio, muy importante saber el requerimiento, ¿verdad? Que voy a necesitar para solventar estas pérdidas, por ejemplo, de los primeros periodos, cuando nosotros estamos planteando la inversión inicial de nuestro proyecto, y es un punto clave de no confundir la parte de los gastos en el periodo cero, por así decirlo, de la inversión que ustedes van a poner para poner su negocio en marcha y confundir eso con los gastos de ya mi empresa en marcha. Entonces, ustedes van a tener que hacer una inversión inicial que pueden ser activos, ¿verdad? Que puede ser equipo de cómputo, maquinaria, etcétera, dependiendo del negocio. Pueden ser gastos de puesta en marcha como estrategias de mercadeo antes de poner en marcha el negocio o registros y derechos municipales, este tipo de cosas legales. Y también la parte de capital de trabajo. Entonces, ahí hablamos de cómo yo voy a solventar esas necesidades de efectivo en esos primeros meses. Entonces, por ejemplo, si ya sabemos que aquí está mi punto de equilibrio y que estos son mis requerimientos, yo sé que voy a necesitar esta cantidad de dinero. Y si la tengo desde un principio, vamos a ponerlo por aquí, perdón. ¿Verdad? Si ya tengo ese dinero y cuento con ese dinero desde un principio, entonces ya sé que mis flujos en ningún momento van a ser negativos, ¿verdad? Yo ya contaba con ese dinero, ahora tenemos que saber cómo vamos a financiar ese dinero, ¿verdad? Como hablaba el profesor ahora, si van a hacer con fondos propios, si van a necesitar financiamiento externo, y ahí ya vienen otro tipo de decisiones, ¿verdad? Pero todo eso se deriva a nosotros hacer este tipo de análisis en primera instancia, ¿ok? Y entonces sí, a modo de conclusión, lo que a mí me gustaría que se lleguen con esto es lo que les decía el profesor, la parte del orden financiero, ¿verdad? De que se necesitan tomar notas por ahí para nosotros conocer exactamente cuáles son esos gastos, hacerlo, pero sí tener ese registro, ¿verdad? Y importante comparar ese registro, si pueden, mes a mes. Por ejemplo, aquí en este ejercicio que hicimos, lo comparamos al final del primer año, pero usualmente lo que queremos hacer es, hicimos el presupuesto el primer mes, cuando termina el mes, queremos comparar cuáles fueron mis gastos actuales contra ese presupuesto. ¿Y por qué? Porque todo da vuelta a los supuestos que hemos venido nosotros como emprendedores, que hemos venido formulando. Necesitamos replantear esos supuestos, necesitamos afinarlos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer para que mi negocio sea aún más rentable? ¿Ok? Entonces es un ejercicio vivo, es un ejercicio y no es solo poner los números en las páginas, sino intentar sacar la mayor cantidad de insights de esto para el beneficio del negocio de ustedes. Entonces, ese sería el ejercicio que les traigo por ahora. Espero que les haya servido, que les vaya a servir en los emprendimientos de ustedes. Ahí, claro, después, si queremos tocar otros temas, siempre estamos al tanto, profesor, y nosotros con mucho gusto para ayudarles. No sé si tienen alguna pregunta ahorita antes de que terminemos el ejercicio. Muchas gracias, Roberto. Una aclaración nada más para ellos y dos temas, a ver si les orientas también. Una, para efectos del ejercicio, que tenemos que subir al
al campus es importante que podamos hacer esta primera proyección de un año, pero si ponemos gastos administrativos para efectos del ejercicio de nosotros, creen los reglones de abajo indicando qué están considerando, ¿verdad? Como para tener claridad si están visualizando adecuadamente los gastos administrativos. Y esto es una lista, pero ustedes también pueden decir, bueno, de repente hay un rubro o un ítem de que nosotros vamos a requerir y que no necesariamente está ahí ustedes pueden jugar un poco con este tema. Una consulta que te iba a hacer, Roberto, por ejemplo, ¿cómo les recomendás afrontar cuando uno, digamos, se ve enfrente de una situación, sea por un error técnico o por una situación de mercado, donde te subieron los precios y estás saliendo por dentro de, no sé, voy a poner un ejemplo, depender de materia prima importada y subió el dólar y ya vos le cobraste al cliente, ¿verdad? Y entonces te enfrentas a un escenario donde ya no te cuadran los números. O en su defecto, omitiste un rubro, ¿verdad? Por error y no cobraste ciertas o algo y fue importante y a la hora de hacer el cierre te das cuenta que estás en esa encrucijada. Entonces, bueno, un poco para que les orientes reflexivamente ahí sobre ese tipo de escenarios de que a veces pasan, ¿verdad? Sucede o porque hubo por diferentes razones, de ahora que estamos en pandemia, a veces hay obras y hubo cosas que hubo que detener porque hubo una restricción sanitaria y se te alargó el plazo y vos no lo puedes dejar de pagar a la gente y entonces te enfrentas, ¿verdad? Con escenarios imprevistos que a veces pueden complicar la cosa y tal vez terminar contando un poquito lo del overhead, ¿verdad? Como para tenerlo ahí como referente de este rubro de imprevistos, digamos. Sí, sí, exactamente. Ok, yo definitivamente todo eso viene a la parte, diría yo que la parte de los supuestos que nos estamos planteando al principio de ese planteamiento de nuestro negocio. Tenemos que saber qué son esos factores de riesgo que afectan a nuestro negocio. Tenemos que saber cómo se ha comportado históricamente. Entonces, por ejemplo, el profesor mencionaba que si importamos, no sé, materias primas, entonces necesitamos saber los factores, ¿verdad?, que pueden cambiar, o los factores de riesgo que pueden cambiar los precios, por ejemplo, de esas materias primas. Y hasta cierto punto, intentar plasmarlo en lo que nosotros estamos proyectando. Sin hacerlo muy complicado, se pueden manejar ciertos escenarios, ¿verdad? Del más posible al más pesimista al mejor escenario para que ustedes tengan un rango de idea de las necesidades de flujos de su empresa. E igual, siempre es importante, con base en esos escenarios, si nosotros decimos, ok, como en este escenario que no es tan positivo, tenemos esta cantidad de gastos extra, entonces podemos dejarnos algún tipo de reserva de imprevistos, ¿verdad? En nuestra empresa. Entonces, por ahí lo podría manejar. Siempre quiero ser como muy claro de que este tipo de ejercicios se pueden complicar hasta como nosotros queramos que se compliquen, ¿verdad? Entonces no hay que perder la perspectiva, ¿verdad? Porque a veces cuando uno ya se sienta, no sé, a jugar con este tipo de herramientas, a jugar con los supuestos, etcétera, uno termina más alejado de tal vez de la realidad de lo que debería, entonces no perder el norte, no dejar de ser lean con lo que estamos haciendo, buscar los factores importantes. Si nosotros nos ponemos a pensar, ok, este gasto tal vez se mueva o tal vez no en el futuro, pero nos damos cuenta que es un gasto que en la big picture, por decirlo así, o en el gran contexto de las cosas, no tenía tanta influencia en las operaciones de nuestro negocio, entonces no nos vamos a enfocar ahí. Pero definitivamente en un negocio de un contexto de emprendimiento siempre van a haber imprevistos, ¿verdad? Entonces es importante saber qué tan impactantes pueden ser esos imprevistos manejando diferentes escenarios y manteniendo una reserva para cubrir esos Sí. imprevistos en el caso de que se materialicen. Y incluso también cubrirse contractualmente, ¿verdad? Entonces de repente si uno depende de importaciones, de mejor transar las ofertas en dólares, ¿verdad? De manera tal que uno ya evita ser sujeto de un diferencial cambiario desventajoso. En alguna puede perder, pero en otra pudo ganar, pero mejor ir a la segura, ¿verdad? En ese sentido, si es que hay una variable de esa naturaleza que puede incidir. Y también, a veces en la parte contractual es importante dejar claras ciertas exclusiones, ¿verdad? Y que no quede como una expectativa del cliente que ciertas cosas que no estaban contempladas, digamos, van a quedar cubiertas por uno y no por
por el cliente, que a veces se dan situaciones donde hay giras o cosas de esa naturaleza y bueno, ¿quién cubre los gastos? ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Sí, Después, otro elemento que me iba a referir, déjame ver que se me acaba de escapar en este instante. Bueno, con el tema de los imprevistos, tampoco uno puede, digamos, inflar exageradamente el presupuesto, ¿verdad? Hay que ser cauteloso. Uno se puede cubrir un poquito, pero tampoco puede quedar fuera del mercado. Y exacto. eso hay que tenerlo presente. Sí, Déjame ver qué otra cosa era importante en esto también. Bueno, la parte contractual, dejar todo muy, muy claro. Y un tema también que, la última cosa que me quería referir. A veces hay una percepción demasiado positivista, ¿verdad? Y entonces la gente de repente dice, no, este negocio yo te voy a tener que comprar 3 carros y voy a tener que ver, y hacen unas inversiones y se endeudan un montón y a la hora de llegada el negocio no fructificó y lo que queda uno es con un montón de deudas, ¿verdad? Entonces, tanto esa fase de arranque como el crecimiento debe ser planificado. Yo no sé si ustedes recuerdan este restaurante As de Boros, ¿verdad? Y cuando As de Boros inicia, era relativamente, ya le vamos a dar la palabra a María Paula, era relativamente similar el sabor del pollo Kentucky, guardando alguna diferencia, y Kentucky era un boom en esa época, ¿verdad? Entonces la gente estaba encantada porque As de Boros era mucho más económico y era más o menos una misma idea de pollo empanizado. Bueno, esta gente tuvo un éxito enorme, pero se los comió la ambición. Abrieron 2 sucursales, les fue bien, abrieron 4, les fue bien, y de repente abrieron 20 y no pudieron sufragar ese ritmo de crecimiento, y entonces el negocio quebró prácticamente. Entonces, estos temas es importante visibilizarlos, tener la expectativa de crecimiento, pero hay que tener mucho cuidado y mucha planificación en este proceso de inversiones. María Paula, ibas a preguntar algo. En realidad iba a comentar algo porque es algo como que siempre hablo con mi familia porque mi hermana tiene un blog de comida. Entonces ella trata de ayudar a varios emprendimientos costarricenses a nivel como de comida y sí le hablan a uno de que es bastante difícil levantar un emprendimiento. Y siempre nos recuerda a unos como amigos de la familia que invirtieron en un como iba a ser, la idea era una franquicia, pero solo abrieron el primer local de comida como Tex-Mex y como es una familia que vive muy bien, gana muy bien, invirtieron en publicidad, pusieron varas en buses, en esto y lo otro, y con un local tenían como a 5 empleados solo en el local y estaban empezando, pero se volvieron locos solo porque tenían dinero y aún así ellos teniendo dinero se quedaron endeudados porque no pudieron mantener y tenían todo el dinero para cubrir las deudas iniciales, pero igual se fueron, pero aún peor con las decisiones que tomaron y contratando ingenieros de alimentación y que estos de imagen y que, o sea, un montón de profesionales al puro inicio, de pura entrada para hacer como un boom y hacerle la competencia, entre comillas, a Taco Bell, pero casi que se acercaron ellos solos con las decisiones que tomaron al puro inicio. sí, sí, Ese es claro. un excelente ejemplo, y a veces son decisiones, perdonad nada más que pide un detallito aquí en esto, Roberto, Claro. decisiones que pueden ser malas decisiones operativas. No sé si recuerdan la fábrica de sandalias Kamlum. Bueno, estas sandalias hace muchos años tenían un diseño muy rudimentario, ¿verdad? Y entonces eran las únicas sandalias que se conseguían en Costa Rica, ¿verdad? Y eso, ni Roberto ni Sofía recordarán porque son casi que igual de jóvenes que ustedes. Pero bueno, esta fábrica de repente se va el ingeniero, el gerente de producción, y encuentra una máquina en China que le permitía triplicar la producción y reducir los costos sustancialmente. Este señor se va, hace incurrir a la empresa en un gasto gigantesco y digamos que no se preocupan de que la máquina no tenía flexibilidad de uso, es decir, se podía producir ese modelo, punto. No tenía cómo cambiar troqueles o adaptarse a nuevos estilos. Compra la máquina y entra a la competencia con una gama de sandalias
mucho más modernas, con colores, con diseños, y esta empresa queda, digamos, fuera de mercado. Entonces, no solo queda fuera de mercado, sino con una deuda gigantesca por la compra de una maquinaria que se supone que les iba a permitir producir en serie. Entonces, realmente no solo hay que planificar el crecimiento, sino también hay que analizar el mercado y poder visibilizar cuál es la condición de la competencia, o sea, dónde nos podemos mover y cuál es realmente nuestra situación para no incurrir en cosas, en pasos en falso, que es lo que puede dar al traste con un negocio. Ahora lo mencionaba Sofía al inicio, el valle de la muerte, ¿verdad? Es lo que hace que muchos emprendimientos mueran antes de poder germinar, precisamente porque a veces hay decisiones precipitadas o malas decisiones, incluso basadas en datos no necesariamente precisos o fiables, como hablábamos el otro día del café capuchino, ¿verdad? De que a la gente le gusta café capuchino, pero no necesariamente lo consume todos los días. Y yo compré la máquina, hice la inversión pensando en un negocio de todos los días y me di cuenta de que tenía un sesgo de información, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Sí, súper buenos ejemplos. Ahí nada más quería agregar que esto se relaciona mucho a lo que nosotros manejamos en el contexto de emprendimiento en auge, ¿verdad? De la metodología Lean, lo que les decíamos ahora, de no crear un producto que el cliente no quiere. Entonces, por ejemplo, esta empresa de las sandalias, ¿verdad? Hizo una inversión súper grande para hacer mucho más del producto que ya hacía cuando llegó otra empresa y se concentró en lo que el cliente quería. Probablemente ellos hicieron todos sus ejercicios, sus experimentos para saber exactamente que el cliente quería tal vez algo un poco más distinto y tal vez sin tener que hacer una inversión tan grande, se acoplaron a esas necesidades de los clientes, ¿verdad? Y así es como en verdad se genera valor. Entonces, todo esto que hablamos de hacer una inversión, o sea, de qué inversión hacer, o si hacer una inversión súper grande o no, siempre hay que hacerlo en el contexto Lean, ¿verdad? De cómo voy a generar mayor impacto con la menor cantidad de recursos, ¿verdad? Entonces, tal vez hacer esta inversión en esta maquinaria no era lo necesario, sino era ir, salir y escuchar a nuestros clientes, escuchar las necesidades de lo que ellos quieren. Entonces, es un ejercicio más cualitativo que cuantitativo últimamente. Y sí, hay que llevarlo de la mano con esa parte cuantitativa. Y profesora, ahí nada más quería hacer una anotación aquí, que eso que ahora hablábamos ahora, tal vez de la deuda y tal vez de esta empresa con un montón de capital, ¿verdad? Pero que el negocio no flotaba. Entonces, algo muy importante que hay que tomar en cuenta cuando estamos haciendo este tipo de análisis es que no hay que mezclar los diferentes tipos de flujos, ¿verdad? Si tenemos flujos del capital de los socios, digamos, de esta familia, si tenemos flujos que vienen de la deuda, no hay que mezclarlo con estos flujos que están siendo generados por la empresa, porque podemos seguir metiéndole y metiéndole plata a la empresa, que si el negocio, la operación en sí no es rentable, últimamente no hay valor en la empresa, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Así es. Muy bien. Esta Ok. matriz, vos nos las compartís, Roberto, ya. Sí, sí, claro, yo les comparto el Excel, se lo paso a usted, Ok, profesor, les voy a compartir el genial. Excel y la presentación para también que la tengan por ahí. Y últimamente es como para que ustedes vean un poco como lo que está aquí planteado, pero ok, que si tienen que agregar cosas, que le agreguen, ¿verdad? Si hay otros diferentes tipos de gastos, diferentes tipos de costos, si queremos detallar un poco más en diferentes tipos de gastos administrativos, por ejemplo, que lo hagan para poder salir a hacer decisiones dentro de un ambiente de menor incertidumbre, que es últimamente lo que queremos, ¿verdad? Muy bien. No sé si había alguna duda, algún comentario. Si no, estamos cerrando, Roberto, ¿verdad? Sí, no, claro, si tienen alguna duda o comentario, con mucho gusto. Si no, estamos cerrando por ahora. Más bien, muchísimas gracias por el tiempo y la atención. No, todo lo contrario. Muchísimas gracias. Sé que Sofía se tuvo que retirar, ahí me pidió que la disculpara, pero realmente ha sido una sesión riquísima. El esfuerzo y el apoyo de ambos, que siempre les tocamos esa puerta porque es realmente un valor agregado enorme para nosotros. Y además, bueno, que siempre conozcan Auge. Auge tiene la puerta abierta para todas y todos los estudiantes. Tienen cursos de emprendimiento y tienen diferentes programas de capacitación y acompañamiento por si en cualquier momento tienen alguna iniciativa o al menos la curiosidad de desarrollar un proyecto, pueden ir y matricularse, y de eso podemos ver más detalles más Claro. adelante. Roberto, muchísimas gracias. Yo me quedo con el grupo unos minutos
Y desde luego ahí estamos conversando para futuras ocasiones y también desde la escuela en lo que podamos apoyarlos, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias y cualquier cosa que necesiten de auge, ahí estamos con ustedes, cualquier necesidad de los emprendimientos, nada más nos contactan. Y muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, Hasta Roberto. luego. Bueno, aquí nos quedamos. Yo me quedé con un fondo de pantallas que hoy he tenido un día con presentaciones simultáneas y cosas. Estaba en un congreso ahora del CEA y me quedé con el fondo de pantalla porque estábamos con un tema de internacionalización. Y teníamos también una conferencia con la gente de la Universidad de Kansas. Pero bueno, todo quedó así como superpuesto, pero salimos, que fue lo importante. ¿Qué les pareció la conferencia? Muy interesante. Sí, Son- profe, muy chiva. son Logra temas. resumir varias cosas como de mate para medios en una sola charlita. Claro, y al final son temas contables a los que no estamos tan acostumbrados, pero no es un ejercicio inicial tampoco tan terrible, ¿verdad? Entonces la propuesta es que podamos hacer ese ejercicio de 12 meses con los costos que ustedes claramente puedan inferir. Tampoco es que vamos a hacer un lápiz tan fino como para exigirles un dato preciso, pero sí por lo menos para ver los rubros o los ítems que están contemplando, que esto tiene que ver con el ejercicio que venían haciendo, pero esta matriz es la que está contemplada en la entrega evaluable que tendríamos para estos 8 días, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, con mucho gusto la vemos, pero en esencia es eso, hacer esa tablita de los 12 meses y apenas me haga llegar Roberto el Excel, yo se los voy a compartir. Quería contarles, nosotros tenemos prevista la próxima sesión una clase asincrónica, que es para que ustedes puedan avanzar en el proyecto y hacer la lectura de Franklin Covey. Si consideran necesario que nos veamos para ver cualquier detalle de los proyectos, sea grupal o individualmente, con mucho gusto me dicen y nos encontramos. Yo siempre estoy disponible para ustedes, ¿verdad? La idea es que puedan avanzar y no saturarles con esta última, digamos, sesión. De hoy en 15 tenemos la sesión con Marta Bojorquez de México, que es para ver la parte de rentabilidad de negocios comerciales. Con Alberto Méndez de Colombia vimos la rentabilidad social, ¿verdad? Entonces, con Marta vamos a ver cómo hacer para hacer el balance de si un proyecto vale la pena o no. Eso no va a ser evaluado en términos de, digamos, de una tarea o una actividad concreta, pero sí, de nuevo les agradecería como siempre la participación, ¿verdad? Porque una persona que falta es una ausencia sensible, ¿verdad? En este grupo tan personalizado. Entonces, para que por favor, en reciprocidad el esfuerzo y el interés de ella de poder participar con nosotros. El de hoy en 22 no vamos a tener clases, ya esa clase la habíamos ganado con Alberto, ¿verdad? Entonces fue el switch que hicimos y cerraríamos el 24 de noviembre con la presentación de los proyectos, ¿ok? Recuerden que para ese día lo que hay que hacer es presentar el pitch del proyecto. Ustedes harían una exposición muy motivacional con algunos datos de sustento sobre el problema y de cómo su proyecto solventa esto y la rentabilidad o los números generales proyectados para convencer al equipo inversionista que vamos a tener este día, ¿verdad? Que son dos ex estudiantes nuestras, Algeri y Nicole, y va a estar probablemente Luisa, que es la coordinadora del programa de bloque común. Entonces, la idea es que las dejemos con un buen sabor de boca del ejercicio realizado a lo largo del curso, que en el fondo se resume en este proceso ahí a nivel de síntesis, ¿verdad? Que es mucho de convencer y de vender, digamos, esa idea, ¿verdad? Si quieren hacer algún ejercicio previo o ver algún detalle, como les digo, con mucho gusto, ahí lo vemos y coordinamos. No sé si queda alguna duda. Hoy teníamos la fecha límite para la entrega del tercer avance del proyecto, ¿verdad? Que ese sí estaba para hoy. Y de hoy en 8 tendríamos, o hasta de hoy en 8 el tiempo para subir esta matriz de presupuesto. Profe, estaba viendo de hecho eso de la fecha de la de hoy y yo pensé que le iba a poner para medianoche. ¿Y para qué hora quedó? Quedó para el inicio o sea, para medianoche de ayer, básicamente, el inicio del día de hoy.
Entonces me es dice que esto está retrasada por 18 horas y yo, ¿qué le iba a hacer después de la clase? No, tranquila, tranquila. No, no, eso fue un error mío, porque a Sí, veces a la hora de hacer las programaciones a aparecen uno se le tantos va. ítems que en una te metes y le das a la que no era, pero no se preocupe. Hoy incluso pueden hacerlo a medianoche y queda Ajá, totalmente al día, así es que sí. ningún problema. Y bueno, no sé si hay alguna consulta o pregunta adicional. Adicional de eso, quería ver cómo en qué formato hago las metas y KPIs, porque siento que si lo hago en un documento de Word, queda como tal vez mucho media página y se va a ver como nada. Entonces, que mejor lo hago como unas diapositivas ahí o algo así. Bueno, yo les había presentado, Se me vamos a había ver un olvidado, sí. segundito, yo les hice una descripción de las entregas y aquí, vamos a ver un Ay, había como un segundito. machote, ¿verdad? Ese también. Sí, eso Ah, se los voy a proyectar ahorita, pero me parece que se los compartí en el chat. Vamos a sí, sí, ver. sí, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Entonces, la idea es que se guíen con este machote, digamos, Ok, ¿verdad? ok, ok. Este era, perdón un segundito, porque este en realidad es para la entrega 2 y vos me estabas hablando de la entrega 3, Tres. Sí, pero ahí para porque ambos. Profe, ¿a dónde está eso? Porque dirás que yo lo busqué, pero nunca encontré un documento, digamos, así. Entonces no sé si solamente está en el grupo, si a mí no me llegó o qué. vamos a ver, vamos a ver un segundito. Este segundo es el que no tenés, Valeria. Sí, nada más lo que encontré es como del PAP, pero nada más. Ujú. Les voy a compartir este. Vamos a ver un segundito. Profe, con permiso, me tengo que Claro. retirar porque ya voy a entrar a otra reunión. Híjole, no, de acuerdo, de acuerdo. Cualquier cosita que tengas alguna duda o algo, conversamos. Ya les voy a compartir este documento y voy a dar un poquito más de detalles sobre metas y KPIs, pero igual puedes verlo en el video. Priscila, Ok, muchas gracias. Chao. listo, que te vaya muy bien. Nos vemos. Bueno, en el caso de las metas y los indicadores, lo estuvimos haciendo el ejercicio la clase pasada, estaba en el video, de que la meta era siempre cuantificable y el indicador o el KPI era el ítem. Entonces, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de una persona que hace salto de garrocha, digamos. Entonces, el KPI es la barra, ¿verdad? La meta es qué tan alto va a estar la barra. Entonces, esencialmente es un cuadrito, una tabla, digamos, donde ustedes tienen las actividades, las metas, la tabla, la meta, perdón, la tabla, el KPI y la meta, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ejemplo, mi actividad es hacer una conferencia de prensa. Mi KPI va a ser asistencia de medios y notas publicadas. Mi meta es que llegue tanta gente y que tantas notas se publiquen. Entonces ya yo puedo hacer el check, ¿lo cumplí o no O lo sea, cumplí? profe, creo que estamos viendo la de la segunda entrega, no de la tercera. Sí, no, no, correcto. La tercera no les hice documentos, sino que lo hablamos en la clase, que es Ah, lo que les decía. Entonces estaban refiriéndolo, pero una lo que, tablita, lo que entonces. puedo hacer igual es ponerlo acá, digamos. Es glossy, actividades, KPIs. Aquí lo que vamos a tener. Y el cronograma de actividades lo hacemos a un plazo de lo que queramos, ¿verdad? Sí, nada más para efectos del ejercicio financiero lo hacemos a un año, pero Ujú. el que van a incorporar aquí, ese lo hacen al plazo que ustedes quieran. Y Sí, es para que yo efectos quiero de... hacerlo, perdón, yo Ujú. quiero hacerlo más a un plazo de pre-release, que es como lo que se me ocurriría, cómo podría hacerlo en un cronograma. Entonces el plazo tampoco va a ser un año porque, no sé, puede que sea como unos 6 meses de como acomodar todo y no sé, estoy inventando, pero sí. Sí, sí, puede ser. Entonces puedes hacer el ejercicio a 6 meses, digamos,
lo ideal es hacer alguna proyección financiera en el caso de la matriz derivada del ejercicio de hoy, idóneamente al año. Entonces, por ejemplo, les decía aquí una actividad, vamos a suponer que yo voy a hacer bueno, no sé. Entonces, la meta, lograr al menos. Recuerden que las metas pueden ser en función de datos o periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, no se lo escuchó. ¿Qué fue lo que dijo? Las metas pueden ser en función de números, porcentajes o tiempo. Entonces, lograr contar con un perfil corporativo en los próximos 3 meses. Eso es una meta. Que el 20% de la población de la organización, de las y los colaboradores, conozcan los indicadores de logro. O, en este caso, números absolutos, ¿verdad? Que al menos 5 personas se interesen en el proyecto, ¿verdad? Entonces, las metas siempre son cuantificables. O sea, yo siempre tengo que saber si la cumplí o no la cumplí. Porque si yo digo, mi meta es despertar el interés en la gente, ¿cómo mido eso? ¿Verdad? Tendría que llevarlo a un nivel de operacionalidad y hacer encuestas, pero tengo que definir también los indicadores. Entonces, nunca dejarlo como en términos generales, ¿verdad? Este sería la... Voy a compartir en el chat. Solo un segundito. Okay. De subir el ejercicio financiero. Tiempo hasta. Y entonces, no sé si estamos suficientemente claros, sí. Con toda honestidad, si me dicen que necesitamos ver, entramos en más detalle. Pero esencialmente es eso, siempre que tengamos una actividad, ¿verdad? Por ejemplo, redacción de contenidos. La redacción de contenidos, el KPI puede ser el documento final aprobado. Y mi meta es lograr eso en los próximos 2 meses. Una meta. Pauta para promoción de sitio en Facebook. Mi KPI va a ser la cantidad de publicaciones realizadas, ¿verdad? Podría ser que yo quiera valorar también los shares y los likes. Y entonces en función de eso también voy a poner metas para saber si eventualmente las podría cumplir o no, ¿verdad? En todo caso, con respecto a la consulta en el chat, este es un cuadro sugerido. Si lo hicieron en otro formato, también se vale. No hay problema. Lo importante es lograr el cumplimiento de los ítems, ¿verdad? Bueno, eso sería. Entonces nos vemos de hoy en 15. ¿Verdad? Para que lo tengan presente, cualquier cosita estamos conversando. Cuídense mucho. Buena suerte. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Hablamos. Que descansen. Nos bueno, vemos. Igual. Chao. Gracias.